transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:3. El señor economista, creo que es economista, Cristian Cruz, según una reseña de un importante medio impreso de nuestra ciudad, es uno de los herederos de la línea económica del gobierno anterior en la superintendencia de bancos, dicen. Y claro, él se llama Cristian Cruz, ya lo dije, Cristian Cruz. En este momento, la Asamblea ha emprendido un proceso de fiscalización en su contra, al mismo tiempo que al Consejo de Participación. Cruz llegó a este organismo de control financiero en el mes de enero del 2015. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Está más de 3 años. Reemplazando al primo de Juan Carlos, reemplazando a don Pedro Solines, que también solía venir acá, quien presentó su renuncia irrevocable un año antes de cumplir su periodo de funciones. ¿Y por qué presentó su renuncia? Pues en ese entonces, que tenía apenas 35 años, había sido intendente general de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Había sido también subsecretario del Ministerio de Agricultura y asesor de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Bueno, vino a auxiliar a su amigo, el señor expresidente Rafael Correa. Y desde ahí quedó una suerte de sospecha que de a poco se fue convirtiendo en una sentencia especialmente académica, o se dieron cuenta, sintonizaron los malos manejos que venían perpetrando desde hace gran tiempo, pero que en esta época la succión, ahora que aludían la palabra succión, de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pasó a ser la receta favorita del señor presidente Correa. El que mandaba plata del IES estaba bien con el presidente Correa. ¿Era o no era así? Desde la época de Ramiro González y otros altos directivos de la institución. Pero mejor es que nos cuente Rodrigo Espinosa Bermeo, con su permiso, Alfredo, dándoles la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Vergara, al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, y en breves instantes el asambleísta Patricio Donoso también va a estar con nosotros. En Guayaquil nos escucha Walter Spurrier y también le damos la bienvenida para que converse con ustedes. Walter Spurrier, en línea directa, que si puede intervenir más rápido. Ya, ¿tiene alguna ocupación, Walter? Le pido su venia, doctor Espinosa y Alfredo. Walter, de lo que estamos hablando, ayer titulaban "La lupa del control cae sobre el mismísimo superintendente de bancos". ¿Es justo este titular? Muy buenos días. Muy buenos días, sí me parece. La superintendencia de bancos, el superintendente cae en el mismo problema que han tenido algunos otros funcionarios que vienen del gobierno de Rafael Correa, que siendo instituciones de control, instituciones que tienen que ser altamente profesionalizadas, sintonizan sus decisiones a las órdenes que venían de arriba y se manejaban la supervisión de los bancos privados en función de los objetivos políticos del gobierno de Rafael Correa. No hubo una administración profesional, no fue el superintendente tampoco una persona de que se haya ganado el respeto
de los banqueros por sus conocimientos y por lo bien ponderado de sus decisiones. Yo diría que con él bajó el nivel de la superintendencia de bancos. Hemos tenido alguna experiencia en el pasado de tener superintendentes, personas respetables y que se saben hacer escuchar y saben hacer y que sus posiciones son respetadas por los banqueros y que tienen cierta autonomía en relación con el gobierno, y eso no fue así, no fue la situación bajo el actual superintendente, y me parece que lo adecuado sería que haya una nueva persona a cargo de la superintendencia. No obstante, debemos reconocer que dicen los banqueros especialmente que la superintendencia en estos tiempos ha sido o ha traído más bien a la gestión bancaria mucha tranquilidad. ¿Usted qué opina? Yo no creo que haya habido mucha confianza en el sector bancario. En el sector financiero, claro. En el sector financiero en cuanto a las decisiones de la superintendencia. Puede ser que durante el gobierno de Lenín Moreno la superintendencia no haya tenido actuaciones que les haya sorprendido o que les haya que los bancos hayan considerado inadecuadas, pero sí las hubo durante el gobierno de Rafael Correa. Además, de lo que yo he hablado con banqueros, ellos sienten que el superintendente no entendía toda la complejidad del manejo de un banco, que no tenía la experiencia y los conocimientos para el cargo. Ok. Al señor asambleísta Raúl Tello por línea telefónica convencional para que salga con sola, si me ayudan con buena asistencia. Porque el legislador Raúl Tello Rodrigo Espinosa dice, un minutito, tenga la bondad, el superintendente tapó los errores de la administración anterior. A su criterio no vigiló ni sancionó al exdirector del IES, Richard Espinosa, cuando no registró la deuda que mantenía el Ejecutivo en la Seguridad Social. Y se conoce que el señor presidente Moreno alguna vez salió a defenderle a Richard Espinosa. Y Richard Espinosa dicen, no, yo sé que no es nada para usted. Pero, Rodrigo, este caballero, así como transparentazo, no me da esa idea. ¿Usted cómo le juzgaría administrativamente y éticamente a Richard Espinosa para volver con Guayaquil? A ver qué nos explican de esto. Le repito, no vigiló ni sancionó al exdirector del IES, Richard Espinosa, cuando no registró la deuda que mantenía el Ejecutivo con la Seguridad Social. Y él con esa plata se metió a hacer buenas construcciones. En otros mundos dicen buenos negocios. Entonces, ¿de qué le acusa usted al uno y al otro? Si es que quiere acusarles de no, apóyelos. No. Mire, la labor de la superintendencia de bancos fue totalmente deficiente. No solamente en el control... O sea, perdone, ¿la dirección general del IES fue ineficiente cuando dice la voz? No, lo que digo yo, es la superintendencia de bancos. Ya. En su función ya. de controlar al sector financiero fue extremadamente deficiente. Y esa deficiencia se muestra en lo que sucedió en el IES y lo que dejó hacer que sucede en el IES. Por ejemplo, el asunto el IES tomó recursos del fondo de pensiones para gastarlos en el fondo de salud, ¿no? El IES no recibió lo que debía haber recibido de recursos provenientes del sector público. En el IES, en esa época, el gobierno tomó decisiones que le afectaron tremendamente a la economía del IES, como son, por ejemplo, hacer que el IES
en los programas de salud atienda a los niños menores de 18 años de los afiliados, a los hijos de los afiliados, sin tener una contrapartida para enfrentar esos gastos. Entonces, todo ese cúmulo de ineficiencias que se presentaron en el IES pasaron sin ningún problema por la Superintendencia de Bancos, que era la institución que debió controlar. Pero no solamente el problema es en el IES, el problema es en el resto del sistema financiero. Hubo también, en lo que tiene relación con el Banco Central, una pérdida patrimonial del Banco Central extremadamente alta. Y que eso... ¿En cuánto calcula usted? Mire, solamente el quitarle el bono que tenía de más de 1.000 millones como consecuencia de la GD que tenía el Banco Central en su poder, generó una pérdida de 1.000 millones de patrimonio. Pero ¿cómo es eso que en la administración del presidente Moreno, señor economista Alfredo Vergara, el señor, la señorita, digamos, que maneja la gerencia general del ex instituto emisor, sigue ahí, pues? Eran un trío, eran antes. Y se ha quedado de solista. Pero ella es la que se mantiene ahí. Entonces, ¿cómo entiende usted la administración Correa y la administración Moreno respecto del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos? Es difícil entender en realidad, porque el correísmo ya demostró lo que puede ser y sus colaboradores también. Creo que sus colaboradores, aparte de haber tapado los actos que ya sabemos que hizo el correísmo, aparte de eso, también han sido totalmente negligentes, ineficaces. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hace un rato dijo Walter Spurrier, hablando del tema que estamos convocando ahora, el superintendente de Bancos Cruz. Una persona totalmente incapaz, que ha demostrado en los 3 años que está, una incapacidad total para un manejo ágil, y sobre todo con una mentalidad totalmente amplia y proactiva en favor de la producción y en favor de la intermediación financiera que debe tener un superintendente de bancos. Y me voy a referir a un caso en especial. Porque ¿En favor de los bancos, Orito? No, en favor de los depositantes, en favor de la economía. Los hierros del señor actual superintendente de bancos, el señor Cruz, ha sido beneficioso para quién? No ha sido beneficioso para nadie. ¿Y para el gobierno? Quiero demostrar. ¿Y para los gobiernos? Para el gobierno. Ni siquiera para el gobierno. Yo creo ¿Y por qué le tienen ahí entonces? Eso sí, no sé. Habría que preguntarle. No, pero el presidente Moreno, yo creo que él es pausado en sus decisiones. Si es que me pregunta a mí, es mi criterio. Es muy pasado en sus decisiones el presidente Moreno. Claro. Y esa es la explicación de por qué los tiene a él y a otros, ¿no? Es que es una entidad autónoma y el presidente Moreno. No es una entidad autónoma. Rodrigo Espinosa, ¿cómo este episodio usted calificaría conjuntamente con el economista Walter Spurrier? Veamos qué opinan los dos. Mire, lo que le estaba hablando sobre puntos que demuestran la ineficiencia de la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, en la época de Cruz. Sí, por ejemplo, se decidió que el gobierno nacional pague una obligación al Banco Central con una dación de pago, que no eran más que acciones de la banca pública que tenía el gobierno. Con eso le pagó al Banco Central más de 2.000 millones de dólares. Entonces, eso de ahí fue una medida totalmente ineficiente para beneficiar al Estado, porque es beneficiar al sector público, a las cuentas del Tesoro Nacional, que tenía la obligación de pagar, de cubrir el crédito recibido del Banco Central. Entonces, eso sucedió en esta época, tomándose recursos de la Reserva Monetaria Internacional, que son recursos de todos los ecuatorianos. Entonces se decidió que pague una cantidad con papelitos de instituciones financieras que no valen lo que los papeles representan, porque tomaron papelitos del capital de instituciones financieras públicas que no tienen esos papelitos del valor
que representan para cubrir obligaciones del Estado. Y peor, se le entrega al Banco Central. Cuando en esta misma época, en esta misma administración, se tomó la decisión totalmente no profesional, por ejemplo, de que no deben haber instituciones financieras en el Ecuador no bancarias. Y entonces el caso de Dainer y de otras instituciones financieras tenían que convertirse en bancos. Y decidían que quien era un banquero no podía tener acciones en otras instituciones financieras, pero sí el Banco Central le recibieron en pago acciones de otras instituciones financieras, yéndose en contra del criterio que tenían de que no podían, no sé, se les vino a la mente de que era inconveniente que una persona tenga acciones en diferentes instituciones financieras. Y crearon un problema grave, porque han creado un problema de que le obligaron a Dainer a convertirse en banco, y tenían que venderse alguna de las instituciones financieras cuyo propietario era el señor Fidelegas. Y como es conocido, al señor Fidelegas no le querían y le querían hacer daño. Entonces, muchas de estas medidas se adoptaron para castigar, para afectar a opositores del gobierno. Pero no había, tras de esas medidas, un criterio profesional científico que diga eso es positivo. Si Laverito Artola nos diría la plena, la actual gerente del Banco Central, conoceríamos incluso el otro segmento de dinero electrónico que también mañosamente fue utilizado y han hecho con eso cuentas alegres, como decían los abuelitos, cuentas alegres, porque realmente aquí no hay una sumatoria de responsabilidad cuantitativamente hablando que hayan ejercitado desde la época anterior, desde el Correato, en la administración que presidió el Frente Económico, el señor economista de la Torre, que sigue en la Pontificia Universidad, como si nada ha pasado, pero sigue mandando respecto del actual gerente del Banco Central, porque eran socias de turno, claro, eran compañeras, y eso no pueden negar. Walter Spurrier, ¿qué opinión tiene usted de esa permisividad que estamos alegando y censurando? Bueno, en general, yo estoy de acuerdo con el comentario de que en el último periodo se han permitido cosas que las autoridades de control debieron haberse opuesto, como es el hecho de haber pagado, dar dación de pago al Banco Central las participaciones o la propiedad de la banca pública a cambio de no devolverle el dinero de los depositantes que se le entregó el Banco Central al Ministerio de Finanzas. Eso es algo que de las autoridades de control, cada una de los que le tocaba controlar debió haber estado opuesta. Referente a lo que perdone, economista, ¿usted y su institución tienen cuantificado más o menos cuánto distrajo, obsequió, regaló, prestó y le pagaron, le abonaron en unos bonitos, en unos pagarés que no tenían ningún sustento cuantitativo? ¿A cuánto asciende, más bien dicho, la deuda del Estado, la deuda de la caja fiscal, la deuda al IES, la deuda del gobierno, de la administración global del Frente Económico de Correa al Banco Central del Ecuador? Bueno, cifra exacta no le puedo dar. ¿Por qué? ¿Es difícil establecer? No, porque tendré que tener la cifra en la mente. Ya. Y si le doy una cifra que no es exacta, entonces no debería dar. Lo que sí le puedo indicar es de que en cuanto al balance del Banco Central, solamente tiene activos como para cubrir un 30% de sus pasivos. Eso quiere decir de que
si necesitase entregar dinero a los bancos privados o necesitasen gastar los gobiernos seccionales o sencillamente el gobierno pierde liquidez, o sea, no se consiguen créditos externos y las instituciones del sector público necesitan girar sobre el Banco Central para poder pagar sus sueldos y salarios, no va a alcanzar el dinero. Entonces, esa es una situación que las autoridades colaboraron con el gobierno central en el afán de cubrir el hueco fiscal a costa de dinero que estaba en las reservas monetarias y que pertenecía a otros, a los ecuatorianos depositantes de la banca, a las instituciones del Estado, sean gobierno central o sean gobiernos seccionales y del IES. Entonces, ese es un 70% que es sumamente importante, y eso es uno de los objetivos que se tiene que ver ahora, de tener que restaurarle esos activos al Banco Central para que pueda cubrir sus pasivos. Entonces, una de las cosas que se han planteado aquí en esta conversación que estamos teniendo ahora, es la continuidad de Verónica Artola. Yo pienso que probablemente probablemente ella va a estar dispuesta a colaborar con las nuevas autoridades económicas y no va a seguir siguiendo instrucciones de Carlos de la Torre. Yo tengo esa impresión. Y probablemente ella va a tener que reversar la operación de dación de pago, participar en la reversión de la dación de pago para devolverle las entidades financieras del sector público en propiedad al gobierno y no al Banco Central, y que se restaure lo que le debe el gobierno al Banco Central y al IES, hacer un plazo para que le comience a pagar. Ahora, la plata del IES, usted que fue presidente de la Junta Bancaria, señor economista Alfredo Vergara, y que tuvo un enfrentamiento que asimiló muy bien con su experiencia y su conocimiento, más que todo con su honorabilidad y cuidados intensivos en el manejo del sector financiero, que era su responsabilidad, tuvo que lidiar con el presidente Correa, pues, y ahí tuvo, con gritos y todo, él quería sacar sus caprichos, y usted no lo aguantó, al punto que más bien botó la toalla usted o le canceló el... Yo no boté la toalla, yo resistí un año, juicio político, le gané de paso, le faltó 3 votos y varias cosas. No, yo mantuve la autonomía de la superintendencia de bancos durante a lo largo de un año, con toda la oposición del gobierno. Entre esas, ¿qué era la entidad que usted presidía? La ¿Autoridad sobre la superintendencia? Yo era presidente de la Junta Bancaria y superintendente de bancos, que es en definitiva el mismo cargo, ¿no? Porque superintendente... El de la 12 de octubre, digamos. Exactamente. Y pues y yo le dije pues a Rafael Correa, que había sido amigo mío, unos 3 años antes que se meta a la política. Y bueno, de amigos, además, porque almorzábamos juntos muchas veces. ¿A dónde le llevaba él o usted? No, él era de la Universidad de San Francisco, éramos colegas. Ahí había unos restaurantes por ahí. Yo le dije, mira, yo te acepté esto porque él me pidió, porque no le aceptaban la terna que él propuso al Congreso. El Congreso antes era muy diferente a lo que es ahora. Protestaba, le llegó la terna y me pidió a mí. Yo le dije, bueno, pero no quisiera hacer porque tenía ciertos proyectos yo. Y me puse en el tercer puesto, pero de alguna forma los otros 2 que puso no eran como... En fin, fui electo y pues le dije, mira, yo te acepté esto con la condición de que iba a ser autónomo. Y autonomía para la superintendencia de bancos significaba un control sobre las otras instituciones, incluyendo Banco Central, el IES, es decir, todo el aparato financiero. Y en esa línea me mantuve y me alegro de haberlo hecho, porque a mí me tocó manejar el Banco Centromundo y lo hice autónomamente. Es el único banco
en el cual no se Que ha utilizado sobrevivió. el dinero del pueblo ecuatoriano para respaldar la pérdida de los dueños de los bancos. Ahí es el único caso donde nadie perdió excepto el dueño del banco. No perdieron los clientes, no Cierto perdieron es los eso. empleados, etcétera, etcétera. Así que esa es la ventaja de la autonomía de la superintendencia, que hoy día ya no existe. Ya. Eso fue Pero cancelado. ¿quién es el responsable mayúsculo de el traslado de platas ajenas a las arcas del banco, perdón, a las arcas, a la caja fiscal, Bueno, desde el Banco Central y en Digamos, este caso desde el IES? Hay dos responsables del actor, que es el Banco Central, y también es responsable quien debe vigilar el Banco ¿Y Central, quién era el que es la superintendente? superintendencia de bancos. ¿Y quién era la superintendente de bancos? Bueno, pues primero era una señora Sabando, que fue nombrada por la Asamblea de Montecristi, después el señor Solines, abogado Solines, Pedro Solines, que era, él era fue nominado por el Comité de Control Cívico, algo así, es decir, por el propio Correa, si fuera secretario particular de Correa. Y el último es el señor Cruz. Y sobre el señor Cruz, yo sí quisiera mencionar si me dan unos par de minutitos, Tenga la bondad. un asunto paradigmático, porque este asunto ha sucedido exclusivamente en el periodo del señor Cruz, pero combinado en los dos gobiernos, en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno. Y es el asunto de Proinco, que es una de las tonterías más grandes que se ha hecho en el país. A Proinco se le liquidó y tuvo 1.400, tiene todavía 1.400 acreedores, 1.400 depositantes, cuando se liquidó hace un poco más de un año, año y medio, y hasta la fecha actual de los 1.400 acreedores depositantes, apenas más de 1.200 han desistido de seguir el juicio contra Proinco, porque se dan cuenta que Proinco, como sociedad financiera, como empresa, tiene recursos suficientes como para devolverle sus depósitos. Eso es muy decidor. Actualmente menos de 200 depositantes persisten en el juicio penal contra Proinco. Y digo, eso demuestra que el mercado y que la realidad era muy diferente a la decisión que tomó la Superintendencia de Bancos de entrar a liquidar esa institución, porque una institución debe liquidarse cuando es insolvente. Ya. Y ya los hechos en la práctica, la economía demuestra que esa institución no ha sido insolvente, porque, repito, porque hay más de 1.200 de los 1.400 que han entrado en más bien, no en juicio penal, sino más bien en arreglos, no legales, sino arreglos alternativos para recuperar su dinero. Y lo están haciendo. Apenas hay unas 200 personas que insisten en el juicio penal. Pero Bueno, ¿qué es el daño que se ha hecho? ¿Pero en qué ha colaborado en el daño que se ha hecho este señor Cruz? No, lo que pasa es que él lo hizo, me parece, sin ningún conocimiento de lo que significa una liquidación de una institución financiera, que tiene que tener 4 pasos. Puede ser por cuestiones administrativas no liquidarse, sino una corrección. Por falta de entregas de información, ¿no? Sobre el balance, ese tipo de cosas. Falta de liquidez que en casos extremos puede llevar a una liquidación. O por insolvencia. El problema es que la última... O sea, ¿usted perdona o acusa al actual superintendente de bancos para que Yo le estoy ayude, acusando le ayude a orientar su actitud al señor presidente Moreno? Porque se lo ve en la fotografía que nos van a indicar de nuevo, se lo ve muy entretenido, por lo menos muy convencido al señor presidente de la República. No sé hasta qué punto confía el presidente Moreno en este superintendente. Aparte de lo que ya Si se le acusa... si usted no quiere, no, claro. Aparte de lo que se le acusa, la cuestión de Proinco es No, absurdo que se ha hecho. ¿qué le parece a usted la actitud del señor presidente de la República, el presidente yo Moreno? repito, considero que el respecto señor de este presidente de la República es una persona demasiado amable, respetuosa respetuosa con sus colaboradores. Ya. Él hasta cierto punto me da la impresión que no toma en cuenta que él es presidente del Ecuador y que como tal debe responder ante el Ecuador. Ante Ahí la le está economía del reclamando Ecuador. que le ponga en su sitio entonces al superintendente, ¿o qué? Si es que no le pone él, creo que le va a poner o la Asamblea
La Asamblea. El comisión. Rodrigo Espinosa Bermeo. Mire, un aspecto que es importante cuando hablamos de la superintendencia es la supervisión. Si la supervisión al sistema financiero es correcta o no es correcta. Eso es importantísimo. ¿A usted qué le parece eso que ha ocurrido? Eso es pésimo. Desde el 2016. La supervisión de la superintendencia de bancas cada vez es más laxa. Y tenemos instituciones financieras que hacen lo que les da la gana. Este momento. Y no pasa nada con la superintendencia de bancos. Así como ha permitido que el Banco Central pierda patrimonio y haga un sinnúmero de actividades que son inconvenientes para el país, igualmente ha permitido que en el sistema financiero muchas instituciones financieras trabajen de una manera inadecuada y que él los ha permitido. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Doctor, otro pana del poder. Sí. Richard Espinosa, pana del poder, ¿no es cierto? Sí. Ese también se tomó plata del IES. Él no sabía lo que es un manejo de una institución como el IES, no conocía. ¿Y por qué le ponen ahí? Porque así es el país. Aquí cualquiera puede ser nominado para determinado puesto. Entonces, este señor, yo no he conocido nunca que este señor sea un experto en cuestiones de seguridad social. El mero hecho de que decía cosas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene suficientes fondos cuando conocemos que hay una debilidad terrible en los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se le ha sangrado con políticas pésimas recursos de los afiliados y que este gobierno ahora tiene que enfrentar una cantidad importante de recursos, tiene que entregar cuando la economía del sector público es extremadamente deficiente. Tenemos un déficit muy alto y el gobierno tiene que cubrir deficiencias generadas por la mala administración de la década pasada y porque personas como el señor Richard Espinosa permitieron que eso suceda. Así es. Entonces ese es un problema, pero lo que estamos hablando... Y la censura al señor... Y mire, al señor, ¿en qué consistiría? Falta de control total. Ellos tienen una intendencia de seguridad social. ¿Y a dónde se llevó el dinero de los afiliados el señor Richard Espinosa? En el buen sentido de la expresión, no digo que sea metido. A la casa fiscal y al gasto. Y a la casa fiscal y a incrementar el déficit fiscal. Claro. Entonces generando un serio problema. Pero así como sucede con el IES, también el sistema financiero, por ejemplo, hay instituciones que no cubren con provisiones su cartera improductiva. Los bancos tienen la obligación de cubrir con provisiones su cartera improductiva. Y este señor ha permitido que haya bancos que ni siquiera cubren el 50% de la cartera improductiva y les ha dado plazo para que cubran. Eso es una supervisión extremadamente laxa que hace daño al sistema financiero. Eso es culpable el señor superintendente de bancos. Y lamento mucho que el gobierno no esté analizando estos aspectos para tomar decisiones, pero ya la ventaja que tenemos que tanto el Congreso como el Consejo de Participación Ciudadana Temporal están actuando en beneficio del país. El estamento que dirige el Parlamento ecuatoriano en términos administrativos y fiscalizadores, más sumario, más inmediato, es la Comisión de Mesa. Este señor no me ayuda. Bueno, el asunto es que Patricio Donoso es uno de los miembros de ese frente administrativo. Del CAL. El Consejo Administrativo de la Legislatura, el famoso CAL. Él está con nosotros por línea telefónica. ¿Qué le reclama a usted respecto a por qué la lupa de control no ha llegado también al señor superintendente? Y se lo ve cómodamente, a ver si me indican la fotografía que yo ya le envié, señor,
a ver si me indican la fotografía, con el señor presidente Moreno. Está ayer nomás. Sonreídos, probablemente. No está sonreído Moreno, pero está Ya te vas, la mirada que él tiene cuando no está. No le han ido a dejar, con razón. La mirada, vea usted, ahí está, estimado amigo televidente, ahí está el señor presidente. Y ahí está este caballero. ¿Qué le iría a mentir? A mí me está preguntando, sí. yo le diría el principal. ¿Cómo le asesora usted al presidente Moreno? La principal responsabilidad de un superintendente de bancos es vigilar los recursos de los depositantes. Y lo accesorio posteriormente es cuestiones de política monetaria, la estabilidad del sistema, etcétera, etcétera. Pero es vigilar los recursos de los depositantes. Pero el señor Cruz más Para ha eso visto está. por las necesidades de la caja fiscal, más que preservar los recursos de los afiliados. Lastimosamente el servilismo que se inauguró con el presidente Correa puso a eso. Usted ve a los superintendentes de bancos, todos han sido serviles al poder, serviles a Correa, incluyendo el señor Cruz, que ahora es servil al actual presidente. Yeah. Muchos le justifican porque dicen, pues si es que no es así, lo votan del cargo. Pues que lo voten del cargo. Así Para es. eso están las defensas. Así es. Un superintendente de bancos debe ser siempre autónomo, y si es que no está de acuerdo el presidente, pues sencillamente que le siga un juicio. Como es mi caso, yo no hablo por hablar, yo hablo por ya de experiencia. Yo sí le diría. Verónica presidente Artola, Moreno, la gerente del Banco Central, está debajo del superintendente, por la ¿verdad? No superintendencia, obstante que es gerente del la Banco superintendencia Central. está por encima y con la obligación de vigilar a todo el sistema financiero, incluyendo las instituciones públicas como es el Banco Central. Pero en cambio este superintendente le ha oído órdenes de Verónica Artola. Tal vez eso sea algo que alguien dice, si es que ha recibido órdenes, quiere decir que una peor impresión que la que se tiene del señor superintendente, que se deja ordenar por una subordinada. Ahora veamos. Pero en todo caso, sí. usted me dijo, ¿qué consejo le daría al presidente? Le diría que le pregunte al señor Cruz, ¿cómo es factible de que él, por ejemplo, no haya impedido que el aparato del Fondo de Seguridad de Depósitos no sea aplicado en la única institución que él ha tenido bajo su control total? La liquidación, me refiero a Proinco. Ahí se estafó a un montón de depositantes, de acreedores, cuya deuda, digamos, cuya creencia es menor a $35,000, que podían ser perfectamente cubiertos con el Fondo de Seguridad de Depósitos. Y ahí tenemos a gente digamos, gente que puso sus depósitos pequeños ahí. Eso fue un crimen contra esa gente que hizo. Y la otra cuestión es también Nunca la devolvieron. Liquidar una subempresa de Proinco que se llamaba Yapa. Sí. Que era muy rentable, es crédito bajo prendas, que era muy rentable y que solo esa institución, esa entidad o subentidad podía financiar el pago a la mayoría de los pequeños ahorristas. Le clausuraron por mala administración. No, le clausuraron porque sencillamente pertenecía a Proinco y Proinco ya había sido liquidado. Eso fue otro absurdo del señor. Absurdo, ¿por qué? Por desconocimiento, porque yo no creo que ahí haya corrupción. Sí hay tontería, ahí sí, desconocimiento total de cómo funciona el sistema. ¿De quién fue la culpa o quién ordenó la clausura, digamos? No, yo creo que Cruz lo hizo por sus propios méritos, es decir, él creía que hacía un buen favor al presidente Correa, porque no nos olvidemos que esto comenzó bajo la égida de Correa, yéndose contra la principal autoridad de Proinco, al cual yo ni siquiera conozco, cuadros que el señor Rivadeneira, pero esos eran los cuadros, tanto mal que han hecho al país, y Proinco es uno de ellos. A ver, señores asambleístas, el doctor Rodrigo Espinosa está para oírles. Este momento, el señor asambleísta Raúl Tello está con nosotros y también el señor doctor Patricio Donoso, miembro de la entidad CAL. A ver, entre los dos, ¿cómo refieren el tema
del superintendente de bancos que estuvo en recientes horas con el señor presidente Moreno. ¿Qué observa de bueno y de malo esta gestión el señor Patricio Donoso y el señor asambleísta Raúl Tello? Vamos primero con don Raúl Tello, con su permiso, doctor Donoso. Tenga la bondad, asambleísta. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a Patricio, un saludo al doctor Vergara, un saludo a quienes conducen este programa y obviamente a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Lo que hemos tenido con el superintendente de bancos, Cristian Cruz, es un funcionario que ha sido absolutamente servil a los intereses primero del correísmo y posteriormente de lo que ha sido el gobierno de Alianza País. Un superintendente de bancos que no ha cumplido con lo que determina con absoluta claridad el artículo 113 de la Constitución, que expresa, que manda que las superintendencias tienen como obligación vigilar, auditar, controlar e inclusive intervenir las instituciones que les corresponde de acuerdo a la ley. Y en este caso el superintendente de bancos ha tenido, entre otras funciones, precisamente el controlar las instituciones del sistema financiero, entre ellas el Banco Central del Ecuador, sus resoluciones, sus políticas, sus medidas, y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo, en el juicio político que le he planteado hace 7 meses al superintendente de bancos, he hecho referencia de manera principal a lo que ha significado a las omisiones de Cristian Cruz en lo que tiene que ver al nefasto, al desastroso manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y por qué no le han dado paso al juicio político ahí en el Congreso o en la Asamblea? ¿O usted no se ha quejado también al Contralor? Mire, lo que hemos tenido en la Asamblea Nacional desde que se instaló este periodo es una especie de protección a los funcionarios que han pertenecido al correísmo. No nos olvidemos que la Asamblea ha venido siendo parte importante en la estructura de impunidad que construyó el correísmo. Y obviamente esa estructura tiene sus pilares han estado en la superintendencia. Pero por ejemplo, un doctor Patricio Donoso, respetable asambleísta legislador, no miembro del CAL, ¿no le ha ayudado a usted a poner en orden la casa que vigila la actividad financiera del país, inclusive con el IES, incluido el Banco Central y todos los que han succionado dineros ajenos en beneficio de otros propósitos? ¿Qué opinión tiene Patricio Donoso para que combinen con la que tiene ya este momento Raúl Tello, el interpelante de este funcionario que está en la lupa de control? Tenga la bondad. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Saludo a mi colega Raúl Tello, por supuesto también a Alfredo Vergara, a Rodrigo Espinosa y creo que Walter Sturrier también desde Guayaquil. La opinión pública conoce y sabe de la acción nuestra, y al decir nuestra me refiero a los 2 legisladores de oposición que conformamos el Consejo de Administración Legislativa CAL. Simplemente para recordar, Gonzalo, respondiendo a su inquietud periodística, el año pasado, el 18 de julio, presentamos, Raúl Tello también, el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, y fue negado en el CAL, con 5 votos contra 2, los 2 de quienes somos miembros del CAL opositores al régimen. Luego, el 15 de agosto, yo solicité, tanto por escrito cuanto verbalmente, que se reversara el archivo al señor Glass. Y luego en diciembre nuevamente interpusimos nuestro quehacer legislativo para que se lleve adelante ese juicio. Lo mismo pasó con el señor Yalki y el Consejo de la Judicatura. Hemos bregado porque esos juicios se lleven adelante. No es la excepción el tema del super de bancos. Es más, Raúl Tello ha hablado conmigo. Finalmente logramos, Torres y yo,
que se incorporase ese juicio, y en efecto fue aprobado y pasó el trámite en el CAL, con mi voto a favor, por supuesto, para que aquel proceso fiscalizatorio se lleve adelante. Y creo que es bueno. La gente no debe asustarse, Gonzalo y amigos, cuando se hace un proceso de fiscalización, porque es el momento idóneo y expedito para que los funcionarios públicos demuestren sus buenos quehaceres, de haberlos, y que rindan cuentas. Mire, Gonzalo, el artículo 106 de la Constitución claramente establece que no habrá funcionario alguno exento de rendir cuentas. Claro. Por tanto, tiene que rendir cuentas él. Y ustedes en el CAL, ¿por qué no le apoyaron a Raúl Tello para que le pongan el banquillo de los acusados al funcionario? ¿Perdón? Pero claro que le apoyamos. Es más, gente del bloque al cual yo pertenezco, el bloque de Creo, suscribió juntamente con Raúl Tello ese juicio político, Gonzalo. De tal manera que por allí no ha faltado. Lo que pasa es que esos trámites no dependen de quienes no tenemos los votos, pues somos de oposición, Gonzalo. Somos 2 contra 5 en el CAL, y en la legislatura no tenemos el voto mayoritario. Pero hay que dar pelea también, pues. ¿Acaso porque somos 2 nos van a zamarrearnos, como dicen en provincia? No, pues. No tenga usted la menor duda que hacemos pelea, mi estimado Gonzalo. No, de eso le consta la opinión pública y sobradamente. Sí. No. Sí. Nosotros hacemos una lucha. Bueno, ¿y qué van a hacer con el pedido de juicio político del asambleísta Tello? ¿Van a dar paso o no van a dar paso? Ya se dio paso con mi voto a favor, eso le explicaba. Qué bueno. Gonzalo, con mi voto a favor se aprobó que se continúe después del trámite, luego de la revisión de las firmas, el anuncio de la prueba, a pesar de que estas pruebas tienen que sustanciarse primero en la Comisión de Fiscalización y luego en el plenario propiamente dicho, porque no se olvide que nosotros nos convertimos en el momento que el juicio político se da en jueces, porque nosotros tenemos que votar a favor o en contra de la culpabilidad del funcionario, es decir, definiremos inocencia o culpabilidad, porque nos convertimos en jueces. Así es el juicio político. Este no es un juicio penal, este no es un juicio civil, es un juicio político al cual tenemos que acudir los 137 asambleístas y en base a las pruebas de cargo y de descargo definir. No se olvide usted que el debido proceso tiene que ser respetado. Y en este sentido, por lo menos para mí, y me imagino que para la opinión pública, es muy importante las opiniones que han vertido Alfredo Vergara, Rodrigo Espinosa, Bermeo y por supuesto Walter Espurier, que son expertos en el tema económico, me refiero, en el manejo de esta temática. A mí lo que me preocupa, sobre todo, más allá de lo dicho por Alfredo en relación al control al sistema financiero, lo laxo que ha sido la autoridad, los fondos de pensiones que fueron pasados a fondos de salud, la pérdida patrimonial del Banco Central, tema de intermediación financiera. Lo que más me preocupa, y lo digo con verdad, es el tema de los pensionistas jubilados y afiliados al Seguro Social, porque ese dinero no es el dinero de la vejez, de la triste y lamentable vejez de un montón de gente pobre. Ese dinero es de los pensionistas, de los jubilados y de los afiliados al Seguro Social. Por lo tanto, hay que tener muchísima cautela con el manejo de ese dinero. Y claro, será parte del juicio político el averiguar qué pasó con lo laxa que ha sido la autoridad en el tema del Seguro Social, que es lo que más me preocupa, más allá, repito, de lo dicho por Walter Spurrier, Alfredo Vergara y Rodrigo Espinosa Bermeo. Lo que yo pienso es que debemos ser muy metódicos en el juicio para que estas cosas se lleguen a saber, porque el beneficio de un juicio político, mi estimado Gonzalo, y opinión pública que me escucha a través de EXA, no es solamente establecer culpabilidades o inocencias, es que el pueblo ecuatoriano llegue a saber qué está pasando con su dinero, que haya transparencia. Y aunque es una verdad de perogrullo, estimado Gonzalo, la transparencia solo se la logra siendo transparentes, pues diciendo la verdad, poniendo las cifras sobre la mesa, diciéndole a los dueños de ese dinero qué pasó con su plata. Le agradezco mucho, asambleísta Donoso, por esta explicación. ¿Usted le convalida este ejercicio de fiscalización que ha tenido Luis Fernando Torres en el CAL y también Patricio Donoso, o le sigue reclamando, doctor Espinosa? Mire, si me permite, Gonzalo, unas palabritas que tengo que señalar que creo que son importantes cuando estamos hablando de
la superintendencia de bancos. Hay que tomar en cuenta que la superintendencia de bancos en el periodo anterior a Correa... Querido Rodrigo, no se acerque mucho. En el periodo anterior a Correa, logró, con asistencia técnica internacional, mejorar sustancialmente la supervisión y las regulaciones al sistema financiero nacional. Se creó, por ejemplo, el Buró de Crédito, que fue un paso importantísimo. Se crearon normas de microfinanzas, regulaciones para las microfinanzas que permitan el desarrollo de las microfinanzas. Hubo una asistencia del Fondo y del Banco Mundial con un análisis del EFSAF, que es un análisis de las normas, de la forma como el país maneja el sistema financiero desde el punto de vista de control, de la transparencia que debe existir en esta institución. Todos esos avances, uno de ellos, por ejemplo, se creó por primera vez una intendencia de riesgos en el país que no había en la superintendencia de bancos. Entonces, como consecuencia de todos esos avances, llegó a tener la superintendencia de bancos un peso a nivel latinoamericano. Todo eso se eliminó en la época del presidente Correa a partir de la salida de Alfredo Vergara. Se desmanteló toda la supervisión, se hizo laxa la supervisión y se ha permitido que existan problemas financieros que la superintendencia no debe permitir. Como eso que le digo, que hay instituciones que por años vienen teniendo que apenas cubren el 50, el 30% de la cartera improductiva en provisiones, que ha permitido que la banca pública cada vez tenga una situación de solidez cada vez más grave. Entonces, eso ha permitido, ¿quién? La institución de control. Y esas son las fallas que tiene la institución de control. ¿Qué quiere rectificarle el señor asambleísta Raúl Tello, que pasamos a escucharle? ¿Usted cree que logrará ponerle en la cruz al Cristian? Bueno, definitivamente sí. Tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar de que desde la superintendencia de bancos no ha existido control, de que hemos tenido un superintendente de bancos que se ha hecho el ciego, sordo y mudo ante las irregularidades que se han cometido. ¿Y sus compañeros de bancadas? Sí, allí no creo que sea lo que le ocurre a 4 pelagatos. A ver, Alfredo, terminamos el programa. ¿Qué quisiera usted agregar finalmente? Yo quisiera agregar, y quizás nos esté escuchando. A ver, la asambleísta parece Tello. que retomamos con el señor asambleísta Tello. Tenga la bondad lo último. Sí, sí, precisamente yo decía que hemos tenido un superintendente que no ha cumplido con sus funciones, que se ha hecho ciego, sordo y mudo frente a tantas irregularidades que se cometieron en el sistema financiero y que se cometieron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos las pruebas. El señor Cruz puede ir a parar como el expresidente de la República en lugar seguro por estos delitos que tienen connotación penal. Tenga la bondad de informarnos si usted va a pedir como sanción una cosa de esa naturaleza. Nosotros vamos a hacer la revisión de todos los documentos. Recordemos de que yo soy parte también de la Comisión de Fiscalización. Claro. Y en ese marco tenemos la obligación de revisar las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, y posteriormente deberemos de analizar si, aparte del juicio político, cabe que desde la Comisión de Fiscalización y desde el Pleno de la Asamblea Nacional remitamos los documentos a la Fiscalía en la finalidad de que se inicien las investigaciones pertinentes que puedan llevar a una responsabilidad de carácter penal del superintendente de banco. Muchas gracias, Raúl. La última cosa, Alfredo, termina usted el programa. Pregunta al asambleísta Tello. Mire, ustedes van a asambleísta Tello, ustedes están pensando en llevar adelante, perfecto. Yo sí me gustaría que alguna vez tenga una finalidad positiva un juicio político, y en este caso sería deshacer los entuertos que ha hecho el superintendente de bancos y que a la final resultan afectados los depositantes del sistema. Y me voy a seguir refiriendo al caso Proinco porque es el que más está en mi mente, porque eso ha sido 100% culpa del
del superintendente actual, del superintendente Cruz. Debería, creo, asambleísta Telo, pedirle, y como conclusión al juicio político, el obligar a que la superintendencia nuevamente reabra el caso de los seguros de depósito para los perjudicados, los 200 perjudicados que aún permanecen en problemas penales en la cuestión Proinco, porque los otros 1.200 depositantes originarios de Proinco pues ya están en una solución con arbitraje. Así que se les reabra el seguro de depósitos, que es una cosa que fue creada con la dolarización y que lo hace es resguardar los intereses de los pequeños ahorristas, es decir, de aquellos ahorristas que tienen menos de $35,000 en ahorros, que es el caso de muchos depositantes en Proinco. Haciendo eso, además, también en algo se resarcería los graves problemas a los que se han visto sujetos sin tener ninguna culpa los empleados de Proinco, que también eso es un drama familiar para muchos padres de familia que tienen que dejar su trabajo de años, porque Proinco, no nos olvidemos, es una empresa que tiene muchos años Esa es la sugerencia que yo le daría al asambleísta Telo. Y adelante. Ellos están haciendo muy bien en tratar de controlar a los organismos de control que se han demostrado tan laxos y tan poco controladores en realidad. No han seguido ninguna de las instrucciones que se les dejó ya puestas en la superintendencia de bancos. Y que ya habló pues Rodrigo Espinosa aquí de la cuestión del fondo de liquidez, el seguro de depósitos, las normas de supervisión y también la cuestión de liquidación bancaria, que tiene que tener cierto ordenamiento y ciertos objetivos y ciertos procedimientos que en el caso de la actual superintendencia de bancos no los ha llevado en ninguno de los casos que hemos visto aquí. Bueno, en medio de, doctor Espinosa, en medio de nuestras conflictividades internas, que no son de chanza, son graves, pero nos alienta la presencia del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. Háganos un comentario final de esto. ¿En verdad la economía tiende a convalecer, la economía ecuatoriana? ¿Cree usted que en poco tiempo, para darle esto fortaleza a los inversionistas, perdone usted, porque ya recibieron el favor de los perdones tributarios? ¿A cuánto asciende eso? 1.300 millones de dólares calculan. 1.300 millones de dólares. El famoso plan de reactivación económica perdona 1.300 millones de dólares en tributos a las grandes empresas. Yo quise que esté aquí Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio, que dirige o lidera también la Cámara Grande de... Sí, pero no sé qué pasó, no sé qué pasó. Entonces, ¿qué podríamos alegar de estas cosas? Porque mucha gente quiere ya invertir, quiere activar la economía, y estamos con una muestra de economía convaleciente. ¿Cómo apoyamos esto? ¿Qué le falta seguramente al discurso presidencial o algunas acciones que usted sugeriría con su experiencia, Rodrigo? Yo creo que es extremadamente positiva la llegada del Fondo Monetario Internacional. ¿Es cierto? Porque ellos van a hacer realmente un análisis importante sobre la situación económica actual, que parece que es peor que lo que conocíamos, porque cada vez se está señalando que el déficit fiscal es más grande. Por eso es que el riesgo país del Ecuador está subiendo, porque lo que se está encontrando son problemas mayores que los que se pensaban existían. Entonces, con la presencia del Fondo Monetario Internacional se va a analizar profundamente la situación económica, fiscal, monetaria, de balanza de pagos, de precios, del problema de la deflación, y se va a llegar a un diagnóstico de lo que está pasando. Eso es importantísimo. Luego de ese diagnóstico, el gobierno del presidente Moreno tiene que tomar medidas importantes. Lo que se ha hecho ahora es un cambio nomás en la visión
que es importante, pero yo creo que luego de la presencia del Fondo Monetario Internacional se va a tener una información muy importante para la toma de decisiones que permitan salir al Ecuador de sus problemas económicos que tiene actualmente y que requieren tiempo. Entonces, a mí me parece que el gradualismo que se está incluyendo en las medidas no es suficiente, que el problema es mucho más grande que el gradualismo que han presentado. Entonces, es importante tener una opinión externa de gente conocedora para que eso sirva realmente para que se adopten políticas y se use gente con conocimiento. Eso es importantísimo. Yo creo que en este momento el país exige que los profesionales que manejen la economía sean extremadamente conocedores de la situación económica, ¿no? Y que ellos con ese información que van a recibir del Fondo Monetario Internacional, más otros apoyos que se requiere, por ejemplo, en la Superintendencia de Bancos hemos dicho que la supervisión y las regulaciones son totalmente inconvenientes, se dañó toda la supervisión y se dañaron las regulaciones. Entonces es importante que venga una asistencia técnica como la que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y el Fondo, y digan más o menos qué caminos son urgentes de tomar para que la supervisión y el control sea mejor. Eso es importantísimo, Gonzalo, porque el sistema financiero son las venas de la actividad económica y ese tiene que manejarse de una manera adecuada, de una manera eficiente. Y lo que no hemos tenido es eficiente. Lo único que se ha hecho es llenar de una gran cantidad de funcionarios de la Superintendencia de Bancos. Está llena de correístas de la Superintendencia de Bancos. Y eso tienen que también modificar y cambiar por gente profesional que sepa cómo supervisar y controlar. Llevó a todos estos cuadros. El señor Cruz les llevó a todos estos cuadros. Es todo en el periodo de la señorita Sabando, del señor Solines y del señor Cruz es el crecimiento. Pero mire, Gonzalo, lo que se tiene que hacer es pensar. A mí me llama la atención que en el Congreso no se diga nada de la supervisión y del control del sistema financiero. Esos son puntos claves que se deben analizar. Seguramente no hay el conocimiento suficiente, pero eso tienen que pedir asesoría en el Congreso para también presentar dentro del juicio estos aspectos que son importantísimos para la actividad económica del país. Una cosita más que agregar. Alfredo, solamente que me dé también una opinión sobre lo que menciona el analista Alberto Acosta Burneo. Él cree que al recibir a estas misiones como la del Fondo Monetario Internacional, que bien hacen destacar por su importancia el doctor Rodrigo Espinosa, Ecuador busca enviar a la comunidad internacional el mensaje de que está dispuesto a jugar con las reglas del mercado, no a improvisar como en la época correísta, no lo que estaba haciendo la señora bien desarrollada, la señora exministra de Economía. También para el analista económico Luis Espinosa Godet, él es profesor de la Universidad de San Francisco. La visita de la misión del fondo podría dar cierta confianza a los mercados y una señal de que Ecuador está dispuesto a volver a la ortodoxia económica internacional. Entonces, yo les cambio a toditos estos cuadros económicos que han permanecido dirigiendo las instituciones económicas mal, especialmente las de control, mal. Les pongo a esta coteja que vendría a ser, no sé si usted me apoye,
que vendría a ser el señor economista Richard, no es de Martínez, el presidente del Frente Económico del Gobierno. Es empresario, les ha hecho perdones tributarios, entró de cajón con esas cosas. Pero ahora el señor ministro tiene la responsabilidad con el otro ministro que dice que vienen 6,000, 7,000, 8,000, ya llegó a 9,000, a 10,000 millones. ¿En serio? Él afirma que van a llegar 10,000 millones para invertir. Ayer no se quedó atrás, ya le subió 1,000. Y creo que en cuestión de horas, el señor ministro Campana va a anunciar quiénes van a hacer la refinería del Pacífico. Esto también debe pensarse de que no poniendo la renuncia van a dejarnos con el mantel en la mesa. ¿Las inversiones vienen o no vienen según su ojo electrónico, mi querido economista Vergara? Bueno, antes de que le conteste su pregunta, pues un segundito para complementar lo que acaba de decir Rodrigo Espinosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, excepto que yo agregaría una cuestión. Es también importante que estas misiones del fondo o el gobierno, con cualquier asesoría, nuevamente reinaugure o inaugure constitucionalmente, si se quiere, la autonomía de la superintendencia de bancos. Dejar una superintendencia de bancos politizada en un país dolarizado es un suicidio que ventajosamente ha logrado resistir toda la gente que ha defendido la dolarización. Yeah. Eso. Respecto a su pregunta, mire, no sé por qué. Yo sí soy un poquito escéptico cuando vienen grandes anuncios después de algún publicitado viaje que ya vienen, pues la caballería, como quien dice, 9,000, 10,000 millones. Ecuador, que durante prácticamente más del periodo del corrido, desde 2003, después del OCP, que creo que fue la última gran inversión extranjera, no ha recibido más de 700 millones al año. No creo que un gobierno que no ha cambiado su política, porque Alianza País sigue siendo Alianza País, aunque sea con una cara muy amable, y eso pues le felicito al presidente Moreno, ha hecho muy bien al país, pero en cuestiones económicas, de manejo económico, seguimos siendo exactamente igual. Prometedores. Con diferentes declaraciones. Prometedores. Sí, somos prometedores. El uno hizo respecto a la refinería del Pacífico, el primero hizo con el Chávez. ¿Usted se acuerda cuando vino el presidente Chávez? Cuando venía montones de plata para la refinería. Una necesidad de Venezuela para deshacerse de su petróleo pesado, y por eso se hizo en Manta, porque Manta es el único puerto de aguas profundas que nosotros tenemos que podían aceptar que es los barcos inmensos de petroleros venezolanos. Eso fue en honor y en beneficio de Venezuela. Y lo raro, lo que así me preocupa a mí un montón, es que haya un ministro como el ministro Cadena y que haya un presidente como el presidente Moreno, que son, así es lo que demuestran, ser muy honestos y muy responsables para con el país, que sigan insistiendo en este proyecto de refinería del Pacífico, que es un proyecto totalmente antirrentable desde cualquier punto de vista, y que es hecho en el aromo, siguiendo los dictados de Chávez, que ni siquiera ya está entre nosotros. Claro. Me parece, si es que se hace ese, debería que ser totalmente abierto, con concurso de merecimientos internacional, y cuyas bases y cuyos requisitos sean totalmente expuestos al Gonzalo, mucho mejor sería la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que no hubo tal con el gobierno pasado y que tenemos un problema. Robaron la plata. Entonces se requiere desde punto prioritario repotenciar la refinería de Esmeraldas. Ya. Con la refinería del Pacífico vamos a estar comprometidos por 25 años de tener que financiarles la rentabilidad de cualquiera que sea la empresa que gana. Todo el país, además de los endeudados que estamos. Entonces, ¿qué le pide con referencia a la refinería del Pacífico a Carlitos Pérez, ministro de Energía? No tiene razón de ser, y sobre todo no ponerla en Manabí. Es un absurdo. Repito, esa fue una cuestión en beneficio de Venezuela, de los tanqueros de Venezuela que tenían que atracar en ese puerto, el único que podían atracar aquí en el Pacífico. Muchas gracias, distinguidos caballeros, señoras y señores. Aquí, buscando la verdad. Gonzalo Rosero,
Credibilidad incuestionable. Inicia. Inició el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el país está atento al desempeño de sus equipos favoritos. Les recordamos que pueden disfrutar de los 32 partidos más importantes a través de RTS en HD por nuestra señal en CNT TV. Bienvenidos. Con la presencia de nuestro gerente general economista Darwin Romero, hicimos la entrega a la comunidad de la totalmente renovada agencia CNT Cayambe. Más de 76.000 clientes mensuales se beneficiarán de un nuevo concepto de servicio al cliente gracias a la renovación de la agencia CNT Cayambe. Nosotros como la CNT estamos apuntando a servicios de calidad, estamos haciendo un despliegue de fibra óptica por todo el país para que todo el consumidor merezca la mejor tecnología, porque siendo la empresa estatal debemos dar los mejores servicios. La agencia está ubicada en la calle Sucre y Escazubí y se realizarán trámites de venta, postventa, recaudación y contratación de servicios. Algo muy positivo porque tanto para nosotros como empleados como para el cliente, que es nuestro sustento del día a día, va a ser una emoción sentirse bien, sentirse cómodo en nuestras instalaciones. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 horas a 17 horas 30 y sábados de 9 horas a 13 horas. La CNT suma nuevas alianzas estratégicas y se posiciona como habilitador digital del Ecuador. La feria de negocios del sector tecnológico más importante del país, Expotic, fue el escenario en el que la CNT anunció su alianza estratégica con la mundialmente conocida Oracle, compañía estadounidense especializada en el desarrollo de soluciones de nube. Es crítico y clave el poder contar con socios estratégicos, con partnerships, alianzas estratégicas, para poder generar y habilitar toda la visión y toda la inclusión que nosotros necesitamos realizar a nivel país. Vamos por primera vez a permitir que muchas empresas tengan de una manera más fácil o que puedan adquirir de una manera más sencilla soluciones de transformación que sin duda alguna van a generar un impacto tecnológico muy grande en el país. La CNT, patrocinador principal de la tercera edición de la Expotic, presentó un stand especializado que ofreció soluciones TIC, Cloud Computing, soluciones virtuales, data center y plataformas de geolocalización avanzadas. Asimismo, la corporación premió las soluciones y proyectos emblemáticos de varias empresas públicas del país. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas a través de las siguientes plataformas multimedia: www.exafm.net/video, canal YouTube Democracia TV, confirmado.net. ¡Qué buena noticia! La CNT apoya el deporte en varias disciplinas, en esta ocasión en el tenis. La ilusión y el talento de jóvenes tenistas de Ecuador, Colombia y Bolivia se disfrutarán en la Copa Tenis CNT, organizada por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nos llena más de orgullo todavía el poder auspiciar o el poder promover a nuevas estrellas jóvenes del tenis ecuatoriano. Está garantizado el tema del nivel, vamos a tener grandes partidos, las instalaciones están en óptimas condiciones para afrontar este reto. Todos los torneos son obviamente difíciles, todos los partidos hay que darlo todo. El torneo se jugará en el Country Club del equipo universitario del 18 al 23 de junio y la entrada no tendrá costo. La CNT celebra la pasión del deporte junto a todo el país. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Antes de despedirnos, saludamos a los padres comprometidos con su trabajo, amantes de su familia y responsables de la sociedad, que hayan disfrutado el Día del Padre. Gracias por habernos acompañado. Es